Muy bien, 6 de la tarde, 31 minutos. Buenas tardes, soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. A propósito de Semana Santa, que ya estamos aquí prácticamente a un día de esta época del año, hoy hemos querido decidir, hablar sobre los beneficios de fortalecer nuestra dimensión espiritual para poder dejar algún mensaje importante en cada uno de ustedes ahora que llega y que se acerca la temporada de la Pascua y de la Semana Santa. Vamos a comenzar a poner este tema en contexto antes de presentarle a nuestra invitada. Y nosotros salimos con nuestras cámaras, como siempre, a la calle y le preguntamos a la gente qué está haciendo usted para su crecimiento espiritual. ¿Cuáles son esas prácticas que está realizando? Y esto nos respondió la gente. Por las noches puedo reflexionar sobre mis errores que cometo día a día conmigo mismo o con los demás, para así poder mejorar como con los demás mis errores, las vibras que doy hacia la gente o lo que ve la gente de mí. Ser coherentes en nuestro pensar, en nuestro actuar y pues en otras cosas, digamos así, en casa lo que hacemos es botar lo que es viejito, lo que nos sirve, renovar, estar renovando para poder tener así pues un crecimiento espiritual. Asisto a yoga, manejo de las cartas, las chakras, hago análisis personales en espacios cerrados, escuchando música relajante, leyendo las cartas astrales. Pues yo no me considero una persona religiosa, pero trato de siempre como agradecer lo que tengo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Creo que todas las cosas regresan. Si se da bienestar, pues para uno regresa bienestar. Entonces hay que actuar bien y libremente pensando en que si a uno no le gusta que le hagan algo, pues no hacerlo también. Y creo que la tolerancia es la base de todo eso. Tolerar los pensamientos y la forma de expresarse y de comportarse de las demás personas. Hacer oración y yo creo que tener como ese convencimiento con nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ha dado en la parte espiritual y nos ha dado para crecer diariamente. Entre mejor estoy con las cosas de Dios, más leo la Biblia, más procuro ponerla en práctica sobre todo, mejor estoy conmigo misma y con las personas que me rodean, con todo, con el medio ambiente, en todos los sentidos posibles. 6 de la tarde, 33 minutos, beneficios de fortalecer nuestra dimensión espiritual. ¿Y cuál es la diferencia entre la felicidad y la espiritualidad? Hoy vamos a hablar de eso aquí en directo de Canal Capital. Para conversar sobre este tema tan interesante, hoy nos acompaña Silvia Ramírez. Ella es consultora y coach en felicidad, liderazgo y marca personal. Es conferencista, bloguera. En fin, es un placer, Silvia, tenerte hoy acá con nosotros en directo. El gusto es todo mío, Luz. Buenas noches. Además, porque te vemos dictando charlas y conferencias alrededor de todo el mundo y hoy te tenemos... Por eso te digo, el placer de verdad de tenerte aquí en nuestros estudios de Canal Capital. Ella dice, lo que más me gusta hacer en la vida es diseñar soluciones de felicidad para la gente que quiere vivir y no sobrevivir. Y quiero, Silvia, que comencemos explicándole a la gente cómo arrancas tú, cómo inicias tú en todo este tema del coach, de la felicidad, qué te lleva a estudiar esto y, bueno, convertirte en una experta en este tema. Bueno, es una historia de vida personal prácticamente, porque en mi vida anterior yo era abogada, maestra en Derecho Administrativo y ejercía. Y hubo algo que siempre me llamó la atención y es ¿qué hace que la gente consulte con un abogado? Encontré que en el 99% de los casos las razones eran dos. O tenían un problema de imagen personal, en el sentido de que administraban mal su marca personal, o estaban cazando pleitos donde no necesitaban, administrando mal la energía. Eso me interesaba mucho más que los casos que llevaba. Y eso hizo que hace 6 años yo diera el vuelco total. Y ahora efectivamente voy por el mundo con mis conferencias de felicidad y de liderazgo. Bueno, encontrar o decidir felicidad. Esta es una frase que encontramos en el sitio de internet de Silvia y me pareció muy interesante porque a veces decimos, sí, es que no he encontrado la felicidad, no la vivo, no la tengo. Y realmente uno decide, ¿no? Uno decide ser feliz. ¿Cómo sí. lo ves tú? Entre más me aplico al estudio de la felicidad, más me convenzo de una cosa. La felicidad no es algo que uno encuentre, algo que uno construya, algo que menos que uno compre, por supuesto. Desde mi punto de vista, la felicidad es una decisión. Entonces, por eso, cuando decías encontrar o decidir la felicidad. Y con esto, ¿qué quiero plantear? Que las cosas que nos pasan no tienen por qué decidir nuestra posibilidad de ser felices. Es decir,
si te fijas, casi nunca podemos escoger lo que nos pasa en nuestro entorno, pero siempre, sin lugar a dudas, podemos escoger lo que nos decimos sobre lo que nos pasa. Y ahí está el verdadero poder personal. Muy bien. El mayor obstáculo de nuestra felicidad, dice Silvia, es la sensación permanente de estar esperando que pase algo. Esa es una cosa que siempre, es decir, vivimos en esa constante. Siempre esperamos algo, esperamos, como tú lo dices, Silvia, esperamos graduarnos, esperamos casarnos, esperamos tener hijos, esperamos siempre cosas. Y tú dices que eso no tiene que ser así, que la dinámica incluso funciona al revés. ¿Al revés cómo? Tal cual. Lo más cruel que nos podemos hacer es justamente vivir esperando algo que entre otras cosas no funciona, y le propongo, tanto te propongo a ti como le propongo a la audiencia, que hagamos un ejercicio mental ya. Piense por favor cada uno de nosotros qué sería lo más chévere, lo mejor, lo más divertido que le podría pasar a uno en este momento y que uno siente que si le pasara sería feliz de ahí en adelante. Lo más chévere. Por favor ubíquenlo. Yo ya ubiqué lo mismo. Pero una cosa, no una cosa temporal, es decir, lo que me haría feliz. Lo que me haría feliz, si encontrara una pareja, si me graduara de tal cosa, si tuviera una vivienda propia, por ejemplo. Que cada uno de nosotros encuentre. El error es pensar, la mala noticia es creer que eso me haría feliz de manera sostenida en el tiempo. Y tengo una forma muy sencilla de demostrarlo. Ahora hagamos el ejercicio al revés. Pensemos, por favor, cada uno de nosotros, en lo mejor que nos ha pasado en los últimos 5 años, lo más chévere que nos haya pasado, lo más emocionante. Si yo te preguntara a ti, o preguntara a la audiencia, en este momento nos sentimos, ¿podemos acordarnos de lo felices que nos sentíamos en ese momento? Sí. Sin lugar a dudas podemos. Pero si yo les preguntara, ¿en este momento nos sentimos igual de felices que en ese momento? Con seguridad la respuesta es no. La lógica es la misma. Si te pasara eso con lo que sueñas, pero de antemano no eres una persona feliz, máximo 6 meses después uno vuelve a ser la misma persona infeliz de siempre. Porque es que la lógica, además, yo he encontrado que es la misma de la lotería con la gente pobre. Sí. Si has visto que la gente que es pobre, pero pobre de solemnidad, se gana el premio gordo de la lotería, las estadísticas demuestran, 1, máximo 2 años después, vuelven a ser tan pobres como eran antes, o de pronto más. Porque fíjate, cuando uno es pobre de solemnidad, de pronto no es la falta de oportunidades, sino la falta de saber administrar las finanzas. Con la felicidad pasa lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir? Al revés sí funciona. Cuando uno consigue ser una persona feliz por cuenta propia, de ahí en adelante el éxito empieza a llegar como una consecuencia natural. Ese es el planteamiento central. Qué bueno. Darle herramientas a la gente para que le permitan a las personas pensar en positivo y poder cambiar, ¿verdad? Poder cambiar la calidad de vida, tener mejor calidad de vida. Hoy hemos decidido hablar de este tema. Vamos poco a poco a introducir ese tema de la felicidad y del éxito, de sentirnos bien con nosotros mismos a estos días de Pascua y de Semana Santa, a estos días de cómo podemos también lograr fortalecer nuestra espiritualidad, cómo podemos ser personas más espirituales, entendiendo bien lo que es la espiritualidad. De eso vamos a profundizar más adelante con Silvia Ramírez, que nos acompaña esta noche aquí en directo de Canal Capital, pero vamos inmediatamente con preguntas porque sé que hay ya inquietudes de la gente y de los televidentes en la calle. ¿De qué manera las personas agnósticas o ateas que no creen en un Dios en particular pueden desarrollar los componentes espirituales más profundos de su vida para poder sobrellevar la existencia con más facilidad? Interesante, ¿eh, Silvia? Me encanta la pregunta, entre otras cosas porque si te fijas en los testimonios que vimos al principio de la emisión, muchas personas decían, sí, yo soy altamente espiritual porque leo la Biblia. Sí. Y posiblemente gran parte de nuestra audiencia sienta, bueno, pero yo no creo en Dios. Otros dirán, bueno, yo no comprendo el concepto de Dios. Pero es que interpretamos mal incluso el lenguaje cuando utilizamos el término espiritualidad o espiritual. Esta persona o X es una persona bastante espiritual, sí. Me habla mucho de la Biblia, se sabe incluso los versículos, la cosa. Y nada es una más, persona nada bastante más religiosa. Nada más lejos de eso. Exacto. Entonces, aquí toca ir despacio. Sí. Para ser felices no es indispensable creer en Dios. Y lo he encontrado, yo soy católica de una familia tradicional colombiana, pero he encontrado que no hace falta creer en Dios, y lo digo es porque conozco mucha gente, así como hay católicos buenos, católicos malos, judíos buenos, hay gente que no cree en Dios y que es tremendamente buena con el entorno, con los animalitos, bondadosa, entonces no va por ahí. Para ser felices, entonces, no es indispensable, si a uno no le nace creer en Dios, no hace falta, pero sí hace falta ser espiritual. Que para pasar a contestar la pregunta del televidente, desde mi punto de vista, para mí ser espiritual no es nada distinto que entender que nosotros, claro, tenemos este cuerpo físico con todas las limitaciones que implica tener este cuerpo que se cansa, que tiene un límite, pero fíjense, nosotros estamos hechos de una energía que es infinita.
y esto nos lleva a un escenario bonito. Nuestro límite no es la piel. Cuando uno lo entiende así, uno empieza a sentir que hay una conexión entre la gente. Y eso es bellísimo porque entonces no estamos solos, o sea, hacemos parte de algo, vamos todos caminando hacia algo. Y las implicaciones prácticas, porque contado así, pues es un discurso lindo, pero con eso ¿qué resuelvo? Muchas cosas. Cuando yo siento, por ejemplo, que tú y yo estamos conectadas, que somos lo mismo, fíjate que ser buena gente contigo, o ser amable, o ser caritativa, no es una opción. O sea, no es algo que yo digo, bueno, por hoy voy a ser buena gente con luz. No, es que tú y yo somos lo mismo, no tengo una opción distinta. Entonces, para empezar a vivir la espiritualidad, una forma muy sencilla es empezar a reconocernos en el otro. A ver el otro, no, ojo con esto porque esto mal entendido nos puede dañar la vida. El error sería, pobrecito el otro, empezar a pensar, yo me conmisero del otro, me condolo. No, es empezar a sentirme yo en la persona del otro. Cuando yo me reconozco en el otro, lo entiendo grandioso. ¿Y eso para qué me sirve? Pues para tener una vida bastante más fluida, para sentir que yo hago parte de algo. Y la espiritualidad, esa relación entre espiritualidad y felicidad, entonces, ¿cómo la trabajamos? Claro, porque la felicidad, a mí me parece que la espiritualidad está en la base de la felicidad. Todas las personas felices, sinceramente felices, pues que conozco, tienen una vida espiritual fuerte, que no radica en nada distinto que estar conectadas consigo mismo. O sea, que tener espacios de introspección, que fue una cosa bellísima que dijeron los televidentes del principio. Entonces, estar conectados con Es decir, Silvia, ¿qué es eso? ¿Qué es estar conectado con nosotros mismos? Por ejemplo, dejar de trasladar nuestra felicidad a factores externos. Yo sé que la idea es bonita, pero es muy peligrosa. Hay personas que me dicen, mi felicidad son los hijos, entonces no me importa, o sea, mi felicidad no es las joyas, no es mi carro, son mis hijos. Cuidado con esto porque nuestros hijos, por ejemplo, los queremos mucho, nacieron de nosotros, pero no son nuestro apéndice. O sea, nuestros hijos son personas perfectamente distintas y como lo hemos visto en muchos casos... Y nuestra felicidad no depende de ellos. Claro, a veces los hijos mueren jóvenes, por una parte, pero a veces los hijos deciden que no nos quieren más y se van, y además, que nos detestan, por ejemplo. Es muy peligroso que nuestra felicidad esté afuera. Entonces, cuando yo digo reconectarnos es entender que la felicidad, en primer lugar, es una decisión, pero segundo, que además es una decisión que nace de mí. Y otra cosa muy bonita, fíjate en esto, quienes hablamos español tenemos una prerrogativa que no tienen las personas que hablan, por ejemplo, inglés. Nosotros distinguimos el verbo ser del verbo estar. Sí. En inglés no es posible. Si tengo 20 segunditos, desarrolla la idea. Porque, bueno, es que pensemos en esto. En inglés, para yo decir, yo soy Silvia, que fíjate, por más que me lave, no se me quita, se dice I am Silvia. Sí. Y para decir yo estoy aquí, que tristemente al final de la emisión no estoy más, se dice I am here, se dice igual. En español ser y estar es distinto. ¿Y eso por qué puede cambiar nuestra vida? Porque tenemos que entender que es perfectamente posible que yo, siendo una persona feliz, sin embargo, hoy esté triste. Que yo, siendo una persona feliz, no solo hoy, que llevo una semana triste. Es más, que estoy teniendo una semana del infierno. Eso no quiere decir que yo tenga una vida del infierno. Estoy teniendo una semana complicada. Pero de nuevo, la felicidad es mi condición normal. Y los fracasos, ¿no? Que hacen parte, obviamente, de nuestra, es decir, de nuestra cotidianidad, de en nuestra área laboral, en nuestra vida familiar. Ustedes como coach, digamos, lo saben bien, ¿no? Claro, y toca perderle el miedo al fracaso. Sí. Tanto el miedo al fracaso como a sentir dolor. Mejor dicho, todas nuestras decisiones están orientadas hacia una de dos cosas. Obtener placer o satisfacción o evitar el dolor. Entonces tenemos que tener cuidado con esto porque muchos seres humanos están dejando de vivir la mejor vida que pueden vivir porque dicen, me da miedo que si yo me expongo, por ejemplo, al amor, que si yo me entrego el corazón, me va a doler más adelante. Caramba, nosotros encarnamos en humanos, nacimos posiblemente para que nos pasen cosas. Además, ser capaces de sentir dolor no es nuestro lado flaco, o sea, no es nuestro lado débil. Pensemos un momentico en los psicópatas. Los psicópatas tienen en común pues dos cositas. Primero, que no sienten emociones, están así como aislados y cuando están con su víctima no sienten. Y segundo, que no les gusta la gente. Si nosotros dejáramos de sentir dolor, el precio que pagaríamos es dejar de sentir placer, dejar de sentir amor. Entonces toca perderle el miedo al fracaso y sobre todo el miedo al dolor, porque ser capaces de sentir dolor es una señal de que somos evolucionados emocionalmente. Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios de fortalecer nuestra espiritualidad? ¿Pero qué es eso de espiritualidad? Es decir, ¿qué es ser espiritual y qué no tiene nada que ver con eso? ¿Qué no es ser espiritual? ¿Y cuál es esa relación entre la espiritualidad y la felicidad? De eso estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital con Silvia Ramírez.
Los invito para que llamen, ahí está apareciendo nuestra línea telefónica 457-8300, 457-8300, extensión 5225, 5226. Marquen inmediatamente para que puedan participar bueno, de nuestro programa, puedan hacer parte de esta conversación. Vamos con más inquietudes y más preguntas de la gente en la calle. ¿Cómo transformar mi vida, una vida normal, a una vida espiritual? Ahí está Silvia. Esas preguntas se sienten así como un rocket. El planteamiento de la pregunta me hace pensar en la mayoría de las personas que conozco. Creemos muchas veces que ser espiritual es vestirnos de blanco, una túnica, volvernos vegetarianos. Es decir, uno puede perfectamente ser una persona espiritual, de vez en cuando tomarse un traguito, comer un filete de carne si le gusta y bailar reggaetón. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, o con fanatismo, ¿no? Que se confunde también. Exacto. O lo decías ahorita, ¿qué es espiritualidad y qué no? Espiritualidad, por ejemplo, no es espiritismo. O sea, volvernos místicos y que no salgo de la casa sin el talismán. Eso no es ser espiritual. Es creer en talismanes, por ejemplo. Si no es indispensable que lo hagamos, yo no lo critico así muy de frente, pero si no es indispensable, ¿para qué ceder tanto poder? Pero volvamos a la pregunta que es muy interesante. No toca escoger entre ser normal y ser espiritual. Es decir, ser espirituales debería ser nuestra condición normal, la de todos los días. Y aquí la invitación, además de desarrollar ese sentido de conexión con las cosas, es desarrollar el hábito de la introspección. O sea, de todos los días revisar, hey, ¿qué me dice mi instinto? Porque generalmente uno, en las tripas, el instinto de uno siempre sabe. Entonces, ¿qué me dice el instinto sobre este camino que estoy siguiendo? Y empezar a oír más esa clase de mensajes. No se trata de nada más raro. Y algo práctico que podemos empezar a hacer, la meditación. Meditar es lo opuesto a pensar. Y es el hábito que tienen en común las personas más espirituales, el de acallar la mente. Eso es. Bueno, tenemos ya comentarios, Silvia, a través de nuestras redes sociales. Saludo como siempre a la gente que nos sigue. Y aquí tengo a Silvia Janet Mora. Pienso que la felicidad está en uno mismo, dice Silvia. Marcelo Hugo dice, abrazo, bendiciones al canal Capital. Carlos Arturo Mesa dice, qué buen programa. Peter Carmen dice, Warner dice, genial este tema. Carmen Cecilia Noguera Sirtori nos manda saludos a la gente de Canal Capital. Y yo encontré aquí una pregunta. Aquí tenemos. Y también te están escribiendo a través de tus redes, Silvia. Así es. Está, por ejemplo, Jessica Rodríguez, que nos pregunta, además es de las televidentes madrugadoras, porque esta pregunta la dejó hace 5 horas. Sí. Dice, ¿es necesario fortalecer el ámbito espiritual para tener mejor rendimiento en el trabajo y en la familia? Creo que esa pregunta nos la hacemos mucho. Aquí toca ir con calma con los conceptos. El error grande sería volver la espiritualidad un asunto transaccional. Porque oigo a muchas personas que dicen, no, yo me voy a volver espiritual para tener mejor suerte. Yo me voy a volver espiritual para conseguir trabajo. Eso es un error. La invitación que yo quisiera hacerles es, volvámonos espirituales por el gusto de ser espirituales. Porque es que cuando uno establece esa conexión especial con uno mismo, con los demás, le pasa a uno una cosa muy bonita. Y es que uno empieza a encontrarle un sentido a la realidad exactamente como es. Si en cambio nos ponemos a hacer ejercicios espirituales para conseguir cosas, no por una razón científica ni nada, sino he podido notar que la gente que lo hace así, ser espiritual para que los demás sean buenos o para conseguir un trabajo, generalmente les pasa que no consiguen nada. Entonces la clave aquí viene siendo la espontaneidad. Hacer las cosas por el gusto de hacerla, volverse espiritual por el gusto de hacerlo. Bueno, Silvia, ¿cuál es la clave para obtener el equilibrio, digamos, equilibrio y felicidad? ¿Cuál sería como la clave para ti? ¿Equilibrio y felicidad en la vida? Sí. Bueno, lo primero es soltar el culto al equilibrio, porque a mí me parece cada vez más difícil. O sea, muchas personas dicen, pero ¿cómo hago para equilibrar mi vida laboral y mi vida personal? Cada vez es más difícil en la medida en que cada vez pasamos más tiempo en las empresas. Entonces, de pronto nos toca cambiar de sueño, por una parte. Pero por otra parte, nos toca empezar a entender que estamos exactamente donde necesitamos estar. Cuando uno deja de luchar contra la corriente, sobre todo entendiendo esto, nuestro cerebro solo le puede prestar atención a una cosa. O sea, podemos hacer varias cosas al tiempo. Por ejemplo, yo llevo reloj y estoy hablando, lo puedo hacer al tiempo. Pero fíjense, yo no podría estar mirando el reloj siendo consciente de la hora y al tiempo decir este mensaje, porque mi cerebro solo puede prestar atención a una cosa. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Todo. Si yo, en mi cabeza, me estoy diciendo todo el tiempo, odio mi vida, odio mi jefe, odio mi pareja, odio mi cuerpo, tengo toda la capacidad cerebral ocupada en odiar y no puedo ser creativa para inventarme una solución.
Entonces, por eso la clave es empezar a tener antisepsia en los pensamientos, asepsia pues en los pensamientos. Muy bien, me voy inmediatamente a nuestra línea telefónica porque ya tenemos llamada. Muy bien, saludo a Iván. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Hola. Iván. Aló. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué requisitos o qué ejercicio hay para uno para adquirir felicidad y subir la autoestima? Muy bien, muy bien. Iván, muchísimas gracias. El tema de la autoestima es como Claro. el tema de la espiritualidad, es decir, el uno tiene que ver con el otro para poder sentirnos bien con nosotros, con lo que hacemos, tratar de estar plenos, felices. Y en la felicidad sí que es importante la autoestima, que entre otras cosas, para empezar por el derecho, entendamos lo siguiente: la autoestima y el ego son conceptos adversos, son antónimos. Y lo digo de la siguiente manera: a una autoestima grande corresponde un ego pequeño. Y pues al revés también, a un ego grande corresponde una autoestima pequeña. Y lo menciono porque muchas veces cuando la gente dice, voy a trabajar en mi autoestima, primero yo, segundo yo, esa es una interpretación muy miope de lo que es la autoestima. Les sugiero 3 cosas. Yo puedo encontrar que la autoestima tiene 3 características. La gente que la tiene grande, primero, tiene muy claro quién es, así que no tiene que vivir demostrándoselo a todo el mundo, ¿no? Está tranquila porque ya ahí donde está sabe quién es, entonces no tiene que mostrárselo a nadie. Segundo, tiene bastante fe en sí misma. Pues en 2 cosas, en que donde se mete aguanta y lo que empieza lo acaba, básicamente. Y el tercer elemento es de carácter estético. Siente uno que es normal, o sea, que encaja. No que es el más lindo, ese es el error del ego. Pensar, yo soy la más linda de esta fiesta, error. Pero en cambio es pensar, yo me siento chévere siendo yo, estoy contenta ahí donde estoy. Si uno junta estos 3 cablecitos, que lamentablemente, porque el tiempo al aire es poco, pero si usted optimiza estos 3 tips que le estoy dando, la autoestima tiene que empezar a mejorar. Y sobre el tema de la felicidad, es una pregunta bien interesante porque nosotros a veces escuchamos la teoría, Silvia, y nos gustaría escuchar como trucos prácticos, ¿no? Ejercicios. Yo, Sí. ¿cómo puedo hacer para cambiar mi pensamiento que normalmente, eso es por, digamos, un tema cultural, así crecimos, así nos educamos, ¿verdad? Con ese como pesimismo a veces mental. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Producción, ¿cuánto tenemos antes de la pausa? A ver si respondemos a esta pregunta ahora. Muy bien, entonces respondamos la pregunta que tenemos tiempo antes de la pausa. Sí. Ejercicios que era lo que el señor Iván también necesitaba, como esos... Claro. A mí me funcionan bastante bien los mantras, que no es nada distinto a frases que uno se repite. Entonces, por ejemplo, un mantra, una frase de la autoayuda que a mí me parece muy peligrosa, porque sí hablo de felicidad, pero me voy con cuidado con esos temas de la autoayuda, es, por ejemplo, los libros de autoayuda, incluso bien intencionados, nos dicen, el primer paso es la aceptación. No sé, Luz, si tú tengas esa sensación, pero en el verbo aceptarse hay bastante resignación. Entonces, por ejemplo, yo soy de Bucaramanga, de modo que como corresponde a la santandereana, cintura pequeña, cadera grande. Supongamos que yo me paro frente al espejo y digo, bueno, aceptación, así soy. Esa es una posibilidad, pero lo que yo les propongo esta noche es cambiémonos de verbo. Pasemos de la aceptación a la celebración. Entonces, por la mañana, yo me pongo en el espejo y digo, listo, chasis reforzado, doble transmisión, vamos a ver qué voy a hacer hoy a lograr mis metas. Pero fíjense que una cosa es aceptarme y otra cosa es celebrarme. Ese puede ser un muy buen truco. El segundo truco, empezar a ver por qué me gusta lo que me gusta o por qué creo las cosas que creo. Y esto lo menciono porque la mayor parte de nuestros pensamientos son heredados. O sea, en nuestra casa nos enseñaron a pensar, además nuestros papás tratando de acertar. Nos dijeron, por ejemplo, mijito, de eso tan bueno no dan tanto, sospeche. No vale la pena ir tan prevenidos por la vida. Yo he podido encontrar que de eso tan bueno sí dan tanto. Por ejemplo, en mi proyecto, casi todo mi proyecto lo he armado a punta de gente de muy buena voluntad que me ha conectado con otra persona. Y esta, de nuevo, es una invitación para usted. Puede que de eso tan bueno sí den tanto, que a uno le dicen esto es demasiado bueno para ser cierto. ¿Qué tal que sea demasiado bueno para no ser cierto? ¿En qué consiste esta invitación? Revise toda esa sarta de creencias que usted tiene porque hay unas que le están saliendo muy caras. Con estos 2 ajustes, pero es que, además se lo aseguro, su día a día, si lo empieza a hacer desde la mañana, va a fluir mucho mejor. Muy bien, y con esta frase contundente de Silvia Ramírez, nos vamos a una pausa. Antes del corte, como siempre, el dato. Aquí está. Miren, la verdad es totalmente interior, no hay que buscarla fuera de nosotros ni querer realizarla luchando con violencia, con enemigos
exteriores. Es una frase de Mahatma Gandhi. Hacemos una pausa y regresamos en breve, así que estén ahí pendientes. A los más de 2.200.000 colombianos y colombianas que han votado para el Congreso por la Alianza Verde, gracias. De corazón, muchas gracias. Ello ha permitido ampliar nuestra participación en el Congreso con 10 senadores y 10 representantes a la Cámara. Ahora a continuar nuestra lucha contra la corrupción, nuestra lucha por el derecho al agua, por un país que sea ambientalmente sostenible. A todos y todas, una vez más, gracias de corazón. Un agradecimiento inmenso a todos los bogotanos y colombianos que depositaron su confianza en la Alianza Verde y en nosotros. El 20 de julio voy a radicar 3 proyectos de ley ante el Congreso de la República. El primero, garantizar el mínimo vital del agua para todos los colombianos y colombianas. El segundo, una reforma a la ley de víctimas para ampliar su vigencia y para armonizarla con los acuerdos de paz. Y el tercero, un proyecto de sustitución del servicio militar obligatorio por un servicio social ambiental alternativo. Mi nombre es Catherine Miranda, soy representante de la Cámara por Bogotá, electa el pasado 11 de marzo. Quiero agradecerles infinitamente por su voto de confianza. Sacaré lo mejor de mí para sacar lo mejor de los bogotanos. Y este 20 de julio trabajaré sobre 3 pilares fundamentales. 1, el cuidado de la vida es sagrada. 2, recursos públicos, recursos sagrados. Trabajaremos en una reforma al sistema electoral colombiano. Y 3, con educación todo se puede. Atraer recursos para la educación pública en Bogotá. Muchísimas gracias por su votación nuevamente y espero poder contar con ustedes para realizar muy bien este trabajo desde la Cámara de Representantes. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La semana pasada estuve en Cali celebrando un evento para compartir las experiencias que se dan en el continente en el campo de la agricultura familiar. Hubo representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú. Llenos de esperanzas e ilusiones pensamos que es posible tender la mano a las familias campesinas para que trabajen la tierra y obtengan el propio sustento, además de una remuneración normal que les permita enfrentar la vida y colaborar a la economía del país. Fue una experiencia positiva, desafiadora, organizada por el Minuto de Dios. Ojalá Dios bendiga a todos nuestros campesinos y a nosotros nos ayude a encontrar métodos de innovación y de compromiso. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¿Qué está haciendo usted para su crecimiento espiritual y cuáles son esas prácticas que está realizando? ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida a través de la espiritualidad? ¿Cómo podemos también ser más contentos con lo que somos, más felices? De eso estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital. Agradezco como siempre sus comentarios, las preguntas. Ahí se está moviendo bastante el tema ya en redes sociales. Saludo a Robert Vargas que dice: dependo de la espiritualidad porque me integra a un todo y me ayuda a trabajar en la felicidad en lo que sale de mis manos. Waldina Casas dice: buenas noches, quisiera saber cómo actuar si en mi ambiente laboral me están haciendo, entre comillas, la vida imposible, si sé que todos están en contra mía. Silvia. Bueno, aquí toca mirar con un ejemplo práctico. Como estamos en el Canal Capital de la ciudad de Bogotá, entonces vamos a usar una calle de Bogotá como ejemplo. Estamos en la carrera séptima. Para quienes nos están viendo en otras ciudades, es una de las vías importantes de la ciudad. Si yo voy por la carrera séptima y yo veo que un carro viene en contravía, pero luego otro, y vienen todos en contravía, es altísimamente probable que quien vaya en contravía sea yo. Y lo digo porque en condiciones normales el ser humano no es malo con el otro, ni es así amargado con el otro. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, programación neurolingüística, una de las primeras cosas que aprendí es el resultado de las respuestas que yo obtengo son el resultado de mi comunicación. Muchas veces en consulta, al final de mis conferencias, veo personas que el único problema que tienen es que no se saben comunicar bien, siendo personas tremendamente buenas hasta la médula,
pero por ejemplo tienen un tono que es agresivo. O por decir, digamos, yo no tengo pelos en la lengua para decir las verdades, no se toman la molestia de pulir el mensaje un poquito y suavizarlo un poquito con el otro humano. Entonces lo primero sería mirarnos el ombligo, ¿no? Revisar nuestra estrategia de comunicación, primero. Segundo, una cosa muy bonita que posiblemente ya la haya mencionado, pero es que es muy importante. Necesitamos que nuestra televidente entienda que está donde debe estar y en general a todas las personas que se sientan identificadas con eso. Una forma muy sencilla de cambiar nuestro entorno. Supongamos que tú y yo somos colegas y que tú me estás haciendo la vida imposible. Exactamente, a cuadritos. Yo tengo dos posibilidades. O verte como mi victimaria, o sea, como la persona que me victimiza y que mi verdugo, pues, o verte como mi maestra. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, siendo yo una persona tan amorosa, ¿por qué justamente fui a trabajar con esta señora que me trata mal, que me esconde los informes? Es muy posible que si yo siento que soy una persona amorosa, justamente sintonice un espacio de una persona que necesita mucho de mi amor. Entonces, es posible que la pregunta no sea yo qué puedo esperar de mi entorno, sino mi entorno qué puede esperar de mí. Porque yo puedo encontrar que la felicidad no es algo que uno obtiene de las cosas, sino que es algo que uno pone con su actitud. Pero ¿cómo lo podemos hacer, Silvia? Con ese ejemplo que tú acabas de poner ahora en el ambiente laboral, que pasa mucho, es muy frecuente, y yo quiero que nos digas también, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Porque la gente que también nos está viendo a esta hora dice... Viene de las oficinas. Claro, además. viene de las oficinas, pero dice, bueno, listo, sí, pero ¿cómo lo puedo hacer? Es decir, ¿cómo puedo yo cambiar ese pensamiento? ¿Cómo puedo yo ver a esa persona como una persona que me puede dar tantas enseñanzas y no verla como me está aburriendo, ya no veo la hora de que me salga otro trabajo, etcétera? Entonces, ahí te la dejo porque quiero irme con Mari, que ahí la tengo en la línea. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luz Elena? Muy bien, muy bien. Bueno, te escuchamos, cuéntanos. Muchísimas gracias. Una gran duda que me asalta es para nosotros los padres, ¿cómo orientar a nuestros hijos en el camino de la espiritualidad? ¿Desde cuándo podemos empezar y cuáles serían esos tips para darle a nuestros hijos en este mundo contemporáneo de globalización, de bullying y de tantas cosas que les suceden a nuestros hijos? ¿Cómo ayudarlos a que su espiritualidad se afiance y desde qué edad es conveniente empezarles a hablar de esto? Muchas gracias. Gracias a ti, Mari, gracias a ti por tu inquietud. Y gracias por representar a tantos padres de familia. Claro. Yo no tengo hijos, pero veo de cerca a las personas que tienen hijos. Sí. Lo primero que tenemos que entender es que los niños casi nunca hacen lo que uno les dice que haga. Si has visto que uno dice, Antonia, bájate de la silla, más se sube. Los niños no hacen lo que uno les dice que haga, pero siempre hacen lo que ven que uno hace. Entonces, para tener niños más espirituales, adivinen a quienes nos corresponde, en primerísimo lugar, tener una vida espiritual. Segundo, tenemos que volverla entonces una práctica habitual de la casa. Porque si se vuelve un asunto del domingo, cuando vamos al servicio religioso, primero es aburrido, segundo el niño seguramente no entiende el español del sacerdote o del rabino, tal. No. Volvamos a una práctica espiritual en la casa. Y la mamá hablaba de una cosa muy importante, el bullying, por ejemplo. O sea, que estamos en una época que definitivamente es azarosa. Algo que pueden hacer los padres con muy buenos resultados es enseñar a sus hijos que está bien no gustarle a todo el mundo. Es decir, en vez de darle herramientas para decirle, mi amor, tú eres perfecto, tú eres maravilloso, hay que decirle, mi amor, está bien si algunos niños no piensan que tú eres perfecto. O sea, yo pienso que tú eres grandioso así como eres, pero está bien que otros tengan un punto de vista distinto. Eso le da solvencia emocional a un niño, para siempre además. Bien, saludo a Aura. Hola Aura, ¿cómo estás? Hola. Hola. Bueno, se cayó la llamada. Aura, aquí estamos pendientes y si quieres volver a comunicarte con nosotros aquí en directo de Canal Capital, aquí estamos, todavía tenemos unos minutos más, así que inténtalo. Me voy inmediatamente a redes sociales con mi compañero Gustavo para saber cómo se está moviendo el tema en redes. Gustavo. Así, Luz, buena noche para usted, para nuestra invitada y todos esos televidentes que se conectan con nosotros a través de Canal Capital en nuestro programa en directo. Recuerden, pueden participar en nuestro tema del día, muy fácil, a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Esto usando el hashtag en directo capital. Bueno, veamos qué están diciendo nuestros tuiteros el día de hoy. @Mateo Ramírez 98. ¿Cómo puedo enseñarle a mis hijos a adquirir hábitos espirituales sin que lo confundan con fanatismo o obligación? Mateo, gracias por comunicarte con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Una pregunta parecida que nos hizo una televidente a través de nuestra línea telefónica, pero seguramente nuestra experta ya tomará apunte para resolver tu inquietud. Nuestro siguiente televidente es @Javier Jara 120.
¿De qué manera puedo tener mejores lazos espirituales todo el año y no solo en Semana Santa? Javier, gracias por estar conectado con En Directo de Canal Capital. Recuerden, pueden seguir enviando sus preguntas, opiniones, comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital, nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital, Facebook Live, Periscope, y esto usando el hashtag En Directo Capital. También pueden hacerlo a través de nuestra línea telefónica y aquí en tiempo real nosotros responderemos sus preguntas y opiniones. Luz Helena, continúe con nuestra invitada. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Estoy pendiente, tomando apunte de lo que usted me dice y también acá mirando el celular, pues porque la gente me escribe también a hacernos preguntas, comentarios sobre nuestro tema de hoy. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos una pregunta bien interesante. Tuve que poner mi teléfono boca abajo porque están las redes sociales. Esto está muy emocionante. Sí, es un tema súper apasionante y muy interesante y que nos toca. Esos son los temas que nos gusta tratar aquí en Directo de Canal Capital. Hay una pregunta que me parece bien interesante. ¿De qué manera podemos tener mejores lazos espirituales todo el año y no solo ahora en Semana Santa, estos 4 días? Sí, yo quiero, como decías tú, quiero ser mucho más espiritual ahora y después obviamente tenemos otro tipo de comportamientos y otro estilo de vida. Entonces, ¿qué le podemos responder a ese tuitero? Lo primero es aprovechar la época en la que estamos, porque justamente como vienen estos días de una carga espiritual alta, esto nos sirve para interrumpir los patrones del cerebro, porque como nuestro cerebro generalmente está en el agite del día a día de la oficina, pues no le da lugar a la espiritualidad. Como estos días por fuerza hay que parar, entonces independientemente de la concepción religiosa, incluso de nuevo, las personas o que no creen en Dios o los agnósticos también, este es un momento para la reflexión. Entonces cambiemos la palabra espiritualidad por un momento de reflexión, primero. Segundo, volvámoslo un hábito. Es que pensemos en una cosa interesante. Muchos, al 31 de diciembre de 2017, nos pusimos un montón de metas, ¿no? Los propósitos de Año Nuevo. Emocionantes todas. Aprender inglés, ir al gimnasio, dejar de fumar. Bueno, si yo les preguntara a nuestra audiencia, si yo pudiera verlos a los ojos, seguramente casi nadie podría decirme, Silvia, yo voy... Sigo firme en mis propósitos. En todos. Y si yo les preguntara, en cambio, ¿quién se cepilló los dientes hoy? Seguramente todo el mundo levantaba la mano. Entre cepillarse los dientes y aprender a hablar inglés, ¿qué es más emocionante? Aprender a hablar inglés, por supuesto. Pero ¿por qué no lo hacemos? Y en cambio, ¿por qué si nos cepillamos los dientes? Porque con el cepillado tenemos un hábito. Fíjate, uno puede cepillarse los dientes y ver, por ejemplo... No sé si me equivoco, Silvia, y un resultado inmediato, ¿no? De pronto, los otros son proyectos un poco más a largo plazo, no sé, y eso también nos dificulta un poco continuar con nuestros propósitos. Porque, vamos por partes, porque además lo que estás diciendo es muy importante y tiene mucho que ver con la gente de éxito, que la reflexión pasa por lo que acabas de decir. Pero es que pensemos en esto, yo me cepillo los dientes y puedo ver, por ejemplo, este programa. O sea, en eso ya lo he hecho tanto que en eso no gasto corriente. Con la espiritualidad no es muy diferente. Si yo todas las noches, al principio se siente antinatural, se siente raro, es más, uno llega a sentirse medio loco, pero si uno se acostumbra, hagámoslo por 21 días a ver qué pasa, hacer el ensayo de dedicar un minutico, primero a repasar el día y otro minutico, solamente a sentir cómo entra y cómo sale el aire de nuestro cuerpo, 21 días después sale más fácil. Pero tú hablabas de una cosa que es muy importante y es, hay muchas cosas que las hacemos porque el resultado es inmediato. Hay muchos estudios que demuestran que la gente a la que le va mejor es esa gente que está dispuesta casi irrevocablemente a posponer la gratificación. Porque es que fíjate, ¿qué hay detrás de un aumento considerable de peso? ¿Qué hay detrás del hábito, por ejemplo, de fumar cuando lo queremos dejar? ¿Qué hay detrás de una deuda de las finanzas salidas de control? Que yo no fui capaz de posponer la gratificación. Y yo dije, ay, no, eso, la tarjeta, yo la reviento aquí 36 cuotas. Eso es lo que nos tiene la vida por fuera de control. En la medida en que seamos capaces de posponer un poquito el placer, pero no como alguien estoico que le apuesta al sufrimiento, no, sino en función de una meta más emocionante, vamos a empezar a lograr cosas mucho más interesantes. Muy bien. Hola Armando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí te escuchamos, cuéntanos. Bueno, la verdad el tema es espectacular, cómo aumentar nuestra espiritualidad, y hay que aprender a distinguir qué es el ego y qué es el espíritu, porque es que si nos ponemos a hablar de metas, posiblemente hay muchas metas egoicas. El mantenimiento del cuerpo puede ser muy espiritual, pero también puede ser muy egoico, depende de donde lo mires. Entonces, ser espíritu es estar comunicado con el todo, estar comunicado con los hermanos, no necesariamente tiene que hablarse de religiosidad. Ya cuando nos llenamos de conceptos ya es otra cosa diferente, eso es un egoico posiblemente muy que se hace llamar espiritual, se hace nombrar de una religión, dicen que aman pero realmente no aman. La espiritualidad significa amar en todo,
significa que yo te amo a ti, te amo a la conferencista que está ahí al lado, te amo al indigente, te amo a aquellos que nos mienten, te amo a todos. Ese fue el mensaje que nos enseñaron. ¿Sí? No ponernos aquí de vanidosos a mostrarnos la parte material y decir es que yo oro eso en esta Semana Santa, sino es que estoy haciendo para ser mejor ser, no es mejor ego, sino que muestro, no, que soy, de eso se trata. Entonces, si tú observas los seres que acaban de nacer, como son los niños, los animales, están muy conectados con el ser, con el espíritu. A medida que van pasando y que los vamos culturizando, ya se van volviendo culturales. Eso no es callarse la boca, es un rito, ¿sí?, de mantenimiento, porque es que nuestro cuerpo es un elemento para comunicarnos, para expresar, como he dicho, el amor, ¿sí? Y hay muchas cosas, entonces es mirar desde el ser. Pero para conectarse con el ser tienes que estar, cerrar los ojos, porque es que generalmente estamos mirando a ver con quién nos comunicamos, a quién le imitamos, con quién nos acepta. Muy bien. Bien, señor Armando. Gracias por comunicarse con nosotros hasta ahora aquí en directo de Canal Capital. Silvia, no sé si quieres agregar algo a la reflexión del señor Armando. Destacar una cosa muy importante que Armando nos puso aquí como tema, y es recordar que somos una tríada: mente, cuerpo y espíritu. Porque es que si yo me vuelvo la loca recalcitrante de la espiritualidad, entonces no me cepillo los dientes, me dejo las uñas largas. Eso es, si yo me vuelvo la loca del culto al cuerpo, entonces descuido mi parte intelectual, dejo de aprender cosas. Pero si yo me vuelvo obsesionada con el intelecto, me vuelvo malo con los demás, porque ya no porque no trabajo mi parte espiritual. Entonces aquí quería cerrar la reflexión de Armando, que estuvo muy buena, diciendo, recordemos que somos esa triada, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu. El balance ahí es clave. Perfecto. Yamile Melo Díaz, ¿qué hacer cuando alguien lo tiene todo y aún está deprimida? Yo tuve una vez un coach así, que me dijo, tengo una esposa fantástica, el trabajo de mis sueños, mis hijos son espectaculares. Se lo digo casi con dolor, Silvia, yo no puedo ser feliz. Y empecé a notar una cosa que de pronto puede ser el caso que nos cuenta la señora de los apellidos bonitos. Melo Díaz, bonito. Pasa lo siguiente. Cuando nosotros estamos en edad productiva, claro, como ganamos dinero, entonces si tú me preguntas, Silvia, ¿y tú por qué tienes este celular? Porque me lo compré. Entonces digo, normal, porque me lo merezco, porque lo compré. Ese es el error. Cada vez que uno piensa que merece una cosa, deja de agradecerla. Fíjate, por pensar que me la merezco porque yo lo compré, entonces porque me la sudé, uno siempre dice, no, exacto, pero me doy el gusto porque lo tengo trabajé, derecho. Exacto. Entonces dejo de agradecer, ve, tan chévere, tengo un teléfono que se conecta a internet, que hace de todo, que eso es. Entonces es muy posible que la fuga de la energía esté por el lado de cómo estamos entendiendo la vida. En la medida en que dejemos de creer que merecemos cosas y empecemos a creer que tenemos que agradecer más cosas, la vamos a empezar a pasar mejor. Silvia, tienes muchísimas cosas más para decirnos, lo tengo clarísimo, lo sé. Espero de verdad que nos vuelvas a visitar porque ya se nos acabó el tiempo, pero te dejo la cámara para que le des un mensaje final a la gente sobre nuestro tema de hoy. A propósito que ya va a iniciar la Semana Santa, jueves, Viernes Santo, y la gente, mucha gente está ya tomando rumbo a sus destinos, en fin. Aprovechemos estos días para soñar, que es tal vez de lo único que no alcanzamos a hablar en este corte. Soñar bastante, soñar en grande, entendiendo que en la vida a uno no le pasan las cosas que uno puede imaginar, sino las cosas que uno es capaz de sentir que le pueden pasar. Entonces estos días de reflexión, usémoslos sí para hacer el inventario de la vida, pero para tejer nuevos sueños. Bien, ha sido un gusto tenerte acá en el Canal Capital. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo. Feliz noche para todos.